Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y dramas turcos. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright en el listos y preparadusimos porque hoy, damas y caballeros, tenemos un bombazo de proporciones con diéresis copyright picas. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3n, nos hizo suspirar y nos dejó superíndice 3 un vacuo cuando todo terminó superíndice 3? Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desentrar más menos a un reencuentro que ha sacudido las redes sociales, un encuentro que ha despertado la esperanza de millones de fans alrededor del mundo. Copyright pasu superíndice 3, CU superíndice 3 mo pasu superíndice 3, du superíndice 3 de pasu superíndice 3. Todo o absolutamente todo, lo vamos a analizar a Q. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de información superíndice 3n jugosa y exclusivas que no encontraru en ningún otro lugar. No se pierden de nada. Y ahora vamos al meollo del asunto. Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de noches de verano, miradas intensas y una química que traspasaba la pantalla. Su relación superíndice 3n, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3n, fue un torbellino de emociones que nos mantuvo enganchados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Rumores, diferencias irreconciliables, proyectos profesionales que los alejaron, todo contribuyó superíndice 3 a que su historia de amor llegara a su fin. Un final que para muchos fue difícil de digerir. Pero ahora aún más menos os despú copyright el destino parece haberlos vuelto a unir. Y no de cualquier manera, sino en un escenario inesperado, un club nocturno en Estambul. La noticia corrió superíndice 3 como pu superíndice 3 lbora en las redes sociales. Fotos borrosas, vídeos cortos y testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos encendieron la llama de la esperanza. ¿Era cierto? ¿Se trataba de un montaje? ¿O realmente Demet y Can se habían reencontrado? La respuesta, mis queridos amigos, es un poco compleja de lo que parece. Según fuentes cercanas a ambos artistas, el encuentro fue real. Demet y Can coincidieron en el mismo club la semana pasada. Ambos estaban allí celebrando con amigos y aunque al principio evitaron cruzarse, finalmente terminaron conversando. Copyright se dijeron. Eso es lo que todos queremos saber, ¿verdad? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los testimonios varían. Algunos aseguran que fue una conversación superíndice 3n cordial, un simple saludo entre dos personas que compartieron un pasado. Otros, en cambio, afirman que la tensión superíndice 3n se pudo acortar con un cuchillo y que la conversación superíndice 3n estuvo cargada de reproches y resentimientos. Y luego estuvieron los optimistas, los que creen que en esa charla se sembró superíndice 3 la semilla de una posible reconciliación superíndice 3n. Lo cierto es que hasta el momento ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto. El silencio de ambos ha alimentado a la especulación superíndice 3n y ha convertido este reencuentro en el tema de conversación superíndice 3n del momento. Los fans, por supuesto, han tomado partido. Hay quienes los animan a darse una segunda oportunidad, recordando los buenos momentos que vivieron juntos y la química innegable que los une. Otros, en cambio, se muestran cautelosos, advirtiendo sobre los riesgos de revivir un amor que ya terminó superíndice 3. Pero ayu de las opiniones y las especulaciones, creo que es importante analizar este reencuentro desde una perspectiva objetiva. Demet y Can son dos personas adultas y maduras que tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Si deciden darse una segunda oportunidad, será porque ambos consideran que es lo correcto. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright habrá que respetar su decisión superíndice 3n. Lo que es innegable es que este reencuentro ha removido sentimientos muy profundos en todos nosotros. Nos ha recordado lo mucho que nos gustaba verlos juntos, la ilusión superíndice 3n que nos generaban y la esperanza de que su amor pudiera superar cualquier obstáculo. Y solo este reencuentro sea el primer paso hacia algo Pero no nos adelantemos.
Todavía es demasiado pronto para saber Q copyright de Pararu, el futuro para Demet y Can. Lo único que podemos hacer es esperar y ver Q copyright sucede. Y por supuesto seguir de cerca cada uno de sus movimientos, porque sabemos que cualquier noticia relacionada con ellos generará un revuelo medio tico de proporciones. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo las posibles razones de de este reencuentro. ¿Fue pura casualidad? ¿O hubo algo Algunos creen que el destino juega un papel importante en nuestras vidas y que las personas que estuvieron destinadas a estar juntas siempre terminan encontrándose, sin importar las circunstancias. Otros, en cambio, son copyrighticos y piensan que todo es cuestión superíndice 3n de decisiones y oportunidades. En el caso de Demet y Can, podríamos decir que ambas teorías tienen algo de validez. Por un lado, es cierto que el destino puede haber influido en que coincidieran en el mismo club. Pero por otro lado, también copyright n es cierto que ambos tomaron la decisión superíndice 3n de estar allí y de interactuar el uno con el otro. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can son dos figuras públicas que estuvieron constantemente expuestas a los medios de comunicación superíndice 3n y a la opinión superíndice 3n pública. Esto significa que cualquier movimiento que hagan será analizado y comentado hasta el mínimo detalle. Por lo tanto, es probable que ambos sean conscientes del impacto que puede tener un reencuentro como este y que hayan meditado cuidadosamente sus acciones. Otro factor importante a considerar es el tiempo. Aún más menos os han pasado desde su separación superíndice 3n y es posible que ambos hayan cambiado y madurado como personas. Quizá hayan aprendido de sus errores y copyright n dispuestos a dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. O quizá hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que es mejor seguir caminos separados y mantener una relación superíndice 3n cordial como amigos. En cualquier caso, lo importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión superíndice 3n que consideren adecuada para sus vidas. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Creo que el reencuentro de Demet y Can nos enseña más o menos a que el amor puede ser complicado, pero también copyright n puede ser maravilloso. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen y que nunca debemos perder la esperanza. Y nos muestra que el destino puede ser caprichoso, pero también copyright n puede ser justo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos y mis análisis sobre este tema tan apasionante. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan sobre el reencuentro de Demet y Can? ¿Creen que se dará una segunda oportunidad? Me encantaría saber su opinión. Hemos desmenuzado el reencuentro explosivo de Demet y Can en un club, analizando las posibles razones, las reacciones de los fans y el impacto mediático de este encuentro. Recordemos que el tiempo y sus decisiones son claves en esta historia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No se olviden de dejar su like si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Los quiero mucho. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto. *** ampliando la noticia, Moon S.A.U. del Club Nocturno, el reencuentro de Demet y Can bajo la lupa ***. Ay, mi gente. Pero esto no se queda aquí, ¿verdad que no? Un simple reencuentro en un club nocturno es solo la punta del iceberg. Aquí hay mucho Moon S que desentrao más menosar, mucho Moon S que comentar. Porque seamos honestos, la historia de Demet y Can no es una historia cualquiera, es un culebro superíndice 3n digno de las mejores telenovelas turcas, y nosotras somos adictas. Para empezar, hay que recordar el contexto. No es que Demet y Can se hayan cruzado en el supermercado comprando pepinillos en vinagre. No. Se reencontraron en un lugar donde la atmu superíndice 3 esfera es cargada, la música a todo volumen y las emociones a flor de piel. Un club nocturno en Estambul, la ciudad del bus superíndice 3 esforo, de la magia y del drama.
casi parece sacado de una serie. Y hablando de series, no podemos olvidar que fue precisamente en una serie donde nació Superíndice 3 el amor entre Demet y Can. Erkencicus fue el escenario perfecto para que sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraran con su romance apasionado y sus aventuras alocadas. La química entre ellos era palpable, se sentía a trabu copyright ese de la pantalla. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Pero claro, la vida real no es como la ficción Superíndice 3N. De True S de las CU Maras, las cosas eran diferentes. Los rumores sobre su relación Superíndice 3N eran constantes, que si estaban juntos, que si se habían peleado, que si eran solo amigos. Un verdadero laberinto de especulaciones. Y aunque nunca confirmaron ni desmintieron nada de manera oficial, las indirectas y los gestos entre ellos hablaban por sí solos. Ahora, volvamos al reencuentro. ¿Copyright pudo haberlos llevado al mismo lugar, al mismo tiempo? ¿Acaso tenían amigos en común? ¿O fue una simple coincidencia, obra del destino? Bueno, mis detectives de corazones rotos, aquí es donde entran en juego las teorías mood s descabelladas. Asterisco 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 la teoría del destino asterisco asterisco algunos creen que Demet y Can están destinados a estar juntos, sin importar los obstáculos. Que su amor es tan fuerte que siempre encontraron la manera de resurgir, como el ave fu copyright Nix. Asterisco 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 la teoría de la nostalgia asterisco asterisco otros piensan que ambos sienten nostalgia por los buenos tiempos que vivieron juntos. Que recuerdan con cariño más menos o los momentos felices y la pasión Superíndice 3N que compartieron. Asterisco 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 la teoría de la oportunidad perdida asterisco asterisco también copyright N hay quienes creen que Demet y Can se arrepienten de haber terminado su relación Superíndice 3N. Que se dan cuenta de que cometieron un error y ahora quieren enmendarlo. Asterisco 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 la teoría del marketing asterisco asterisco y por supuesto, no podemos descartar la teoría Moon S. Kunika, que todo esto es una estrategia de marketing para llamar la atención Superíndice 3N y relanzar sus carreras. Después copyright S de todo en el mundo del espectáculo todo vale. Pero, ¿cuál es la verdad? Solo Demet y Can lo saben. Y mientras ellos guardan silencio, nosotras seguimos especulando, imaginando y más menos ando con un final feliz. Porque al final del dúa, todas queremos creer en el amor verdadero. Ahora bien, vamos a analizar un poco ese a fondo el impacto que este reencuentro ha tenido en las redes sociales. Madre mía, copyright locura. Twitter, Instagram, Facebook. Todo inundado de mensajes, fotos y vídeos sobre Demet y Can. Los hashtags #Demet Can reencuentro, #Can Demet volved, #Erkencicus real se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión Superíndice 3N de horas. Los fans se dividieron en dos bandos, los #candemistas, que apoyan incondicionalmente la reconciliación Superíndice 3N, y los #anticandemistas, que prefieren que cada uno siga su camino. Los debates eran acalorados, con argumentos a favor y en contra de la pareja. Parecua una guerra civil. Pero ese ayu de la pasión Superíndice 3N y el fanatismo, también copyright N hubo espacio para el humor. Los memes sobre el reencuentro de Demet y Can inundaron las redes sociales, sacándonos una sonrisa y aliviando un poco la tensión Superíndice 3N. Porque al final del dúa, reírnos de nosotras mismas es la mejor terapia. Y hablando de terapia, no podemos olvidar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación Superíndice 3N en todo este drama. Revistas Periu Superíndice 3 dicos programas de televisión Superíndice 3N. Todos se hicieron eco del reencuentro de Demet y Can. Las portadas de las revistas del Corazu Superíndice 3N se llenaron de fotos de ambos, con titulares sensacionalistas que prometen revelar todos los secretos de su encuentro. Los programas de chisme se dedicaron horas y horas a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Era como si el mundo entero estuviera obsesionado con Demet y Can. Y claro, todo esto no hizo Moon S que alimentar a UN Moon S la especulación Superíndice 3N y el interu copyright S publicó. Pero, ¿CU Superíndice 3 moestu N viviendo Demet y Can toda esta situación Superíndice 3N? Bueno, esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Como ya hemos dicho, ambos han optado por el silencio, por no hacer declaraciones al respecto. Pero, ¿Q copyright se esconde detrás de ese silencio?
¿Staru viene reflexionando sobre su pasado? ¿Staru ne considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente Staru n tratando de proteger su intimidad del escrutinio público? Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que su silencio no hace Moon S que alimentar a UN Moon S la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación superíndice 3n. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratu superíndice 3n. Pero volviendo a la realidad, debemos recordar que Demetican son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. No son personajes de ficción superíndice 3n, ni marionetas de los medios de comunicación superíndice 3n. Tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Por eso creo que lo muy importante es respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, genial. Seremos las primeras en celebrarlo. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright n lo respetaremos. Lo importante es que ambos sean felices. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero lanzarles una pregunta a ustedes, mis queridas espectadoras, copyright consejo le daruan a Demetican? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3n lleno de sorpresas, giros inesperados y emociones a flor de piel. Asu que prepúrense para lo que venga. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No se olviden de dejar su like si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 sima. Los quiero mucho. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto. Seguiremos informando porque el chisme nunca descansa.